Ahora, el segundo tema de la presentación o de la charla es la demanda. O sea, la demanda ya a nivel local aquí de Florida. La demanda ¿por qué? ¿Por qué tanto crecimiento demográfico está teniendo el estado de la Florida? ¿Qué es lo que está pasando y cómo es que está creciendo? Pues definitivamente por los beneficios tributarios. Florida es un estado republicano y está en el top 5 de los más económicos de la tarifa impositiva más baja. Adicionalmente, estamos teniendo superávit fiscal en los gobiernos, estamos teniendo superávit fiscal a nivel estatal de 22 billones de dólares, que lo tuvimos el año pasado, y superávit fiscal también en Dade, en el condado y en sitio de Miami. Entonces, ¿qué hacen los políticos, qué hacen los estados con esos superávit fiscal de 22 billones? Pues invierte mucho en seguridad. Entonces, invierte mucho en seguridad, tenemos mucha inversión en seguridad. Estamos en top 2 de seguridad a nivel nacional. Tenemos un par de zip code, que son áreas regionales aquí, códigos postales de los más seguros de Estados Unidos. Está aquí Biscayne como el segundo a nivel nacional. ¿Por qué? Por el superávit fiscal que tenemos, que se invierte mucho en seguridad. Al contrario de lo que está pasando en algunos estados demócratas, que estamos en déficit fiscal, no hay recursos para invertir en seguridad, incrementa la seguridad y aumenta la migración, la salida de personas inversionistas de esos estados. Obviamente Miami es un destino turístico, clima y retiro de gente mayor, lo ha sido toda la vida, y el estilo de vida de Miami, otro punto que hoy en día está exponencial, con la Fórmula 1, el Ultra, el Art Basel, todos estos eventos que Miami ya tiene una agenda de eventos espectaculares. Esto es una prueba de que la sumatoria de los impuestos en Florida es el top 5 que estamos, con la tarifa impositiva en quinta posición, la más baja, donde tenemos al estado de Nueva York pagando un 12% en impuesto global, versus la Florida que paga un nivel del 6%. Solamente le ganan otros estados como Delaware y Alaska, que siempre han sido beneficiosos turísticamente e impositivamente. Esto trae corporaciones, esto trae personas a vivir acá por el bajo monto impositivo. Lo demuestra el crecimiento poblacional que está teniendo la Florida en la última década, un incremento de 2.8 millones de personas en la última década, pasando de 19 millones de personas a 21 millones de personas, sobrepasando y pasando del puesto 4 al puesto 3, ganándole al estado de Nueva York, donde el estado de Nueva York ya está en una cuarta posición. Ahora, para entender un poco cómo funciona la demografía en Florida. En Florida tenemos 67 estados, correcto, 67 condados, perdón, 67 condados, donde hay un crecimiento poblacional aproximadamente de 1,000 personas al día. Son los estados ganadores. Tenemos a Florida y tenemos a Texas. Es donde está habiendo una migración local de americanos. En Florida, alrededor de 1,000 personas al día. Eso significa 350,000 personas anuales. Eso es una cantidad gigantesca de personas. Esto lo saco, esta gráfica tan bonita, la saco del último reporte del ISG, que es una empresa espectacular, de Craig, un amigo que saca unos reportes increíbles. Los invito a que sigan los reportes de ISG. Saca un reporte trimestral. Este fue el reporte del Q1 de ISG. Esta gráfica nos da esta información. Entonces, ¿a dónde se está yendo o cómo funciona esas 365,000 personas anuales? Esa es la demanda. Ese es el principal componente de la demanda, el crecimiento demográfico. Entonces, para entender un poco cómo funciona la demografía, no soy experto en demografía, pero he bajado, he analizado una información para compartirles a los realtors para que entendamos un poco mejor cómo funciona la demografía que posiblemente nos sirve para hacer la venta. Entonces, funciona que le llamamos al Gran Miami, es un nombre y existe, si ustedes lo googlean, lo buscan, una palabra que se llama el Gran Miami. ¿Qué es el Gran Miami? El Gran Miami es la sumatoria del condado Dade, que es el que está abajo, donde está City of Miami, del condado Broward, donde está West Palm Beach, donde está Fort Lauderdale, perdón, y el condado de Palm Beach, que es donde está West Palm Beach. La sumatoria de Miami-Dade
que son 2.6 millones de personas, la sumatoria de Broward, que son 1.9 millones de personas, y la sumatoria de Palm Beach County, esa sumatoria es el Gran Miami. Ese es el Gran Miami. Ahí estamos hablando de 6 millones de personas en el Gran Miami. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está City of Miami? Estamos en el condado Dade, que es un condado de 2.6 millones de personas. ¿Esto para qué? Para que cuando nos comparemos con otras ciudades, cuando nos comparemos con New York, nos comparemos con San Francisco, con Sao Paulo, con Bogotá, con Caracas, etcétera, sepamos con qué número demográfico es que estamos hablando. Yendo ya al condado Dade, donde estamos en 2.6 millones de personas, luego siguen los otros condados de Florida. Miami-Dade es el condado con mayor población, es el condado líder en población, 2.6. Le sigue Broward con 1.9, Palm Beach con 1.4 millones. La sumatoria de los tres más grandes es el famoso Gran Miami con 6 millones de habitantes. Luego le siguen otros condados. Nos damos cuenta que el condado, que City of Miami, es una ciudad nueva. Es una ciudad que desde los últimos 50 años, es una ciudad nueva, es donde está teniendo un crecimiento exponencial, donde estamos creciendo alrededor de 1 millón de personas en los últimos, estamos hablando de los últimos 30 años, alrededor de 1 millón de personas en los últimos 30 años. Entonces, ojalá siga el Miami-Dade creciendo poblacionalmente de esta forma. Luego, los mayores condados de Estados Unidos, estamos en puesto número 8, el condado Dade, con 2.6, 2.7 millones de personas, es el condado número 8 de todos los Estados Unidos. Viene a ser una ciudad importante, un condado importante, y ahí donde nos empezamos a comparar con otros condados, con otras ciudades, donde Nueva York tiene 7.8 millones de personas, Los Ángeles 3.7 y Chicago 2.6. Pero Nueva York también funciona de la misma forma que funciona la Florida. En Nueva York no existe una ciudad que tenga 7.8 millones de personas, existe la sumatoria de condados, por ejemplo Queens, que hace parte de la Gran New York. Queens es Queens y Kings son los principales condados con 2.8 y 2.4 millones de personas. Es decir, si nos comparamos a nivel de condados, estamos en las mismas características que están ya las grandes ciudades de Estados Unidos, como son Chicago y Los Ángeles, que siempre hemos querido estar ahí, teniendo siempre el Gran Miami, 6 millones de personas. Luego, entender qué es City of Miami. City of Miami verdaderamente la vemos muy pequeña. City of Miami es la sumatoria de varios barrios como Brickell, como Downtown, como Edgewater, Flagler, Coral Way, Coconut Grove. Esa es nuestra City of Miami. Esa es donde está, hace parte del condado, pero en City of Miami hoy estamos alrededor de solamente 450,000 personas. Luce pequeño comparativamente con las grandes ciudades como Nueva York, porque Nueva York se maneja a nivel de condado, igual que nosotros tenemos nuestro propio condado, pero ya la alcaldía de City of Miami, que es nuestro territorio específico, especialmente nuestra compañía, somos 450,000 personas en City of Miami, donde el alcalde es Francis Suárez. Aquí es donde estamos creciendo aproximadamente 10% cada década. 10% cada década en las últimas 3 décadas, sin contar con la nueva ola. ¿A qué le llamo la nueva ola? La nueva ola son esas 350,000 personas que están entrando anualmente en los últimos 2 años a la Florida. Como los censos funcionan de 10 años anticipado, de 5 años anticipado, no tenemos data certera de que esas 350,000 personas por los últimos 2, 3 años, que aproximadamente es 1 millón de personas que está llegando a Florida, cómo se está distribuyendo a nivel de condado. No tenemos esa data.
Vamos a empezar a investigar un poco cómo se está distribuyendo ese 1.000.000 de personas. Sin la nueva ola, ¿qué es eso que les estoy comentando? Es decir, yendo con un crecimiento histórico normal, Sitio Miami llegará al 2030 con unos 486.000 personas, es decir, un crecimiento de 44.000 personas. 44.000 personas garantizado sin la ola. La ola puede ser otras 50.000, la ola puede ser otras 80.000, la ola puede ser otras 40.000 y duplicar el crecimiento y que en esta década lleguen a Miami no 44.000 personas, sino 100.000 personas. Entonces, eso es lo que se está en este momento viviendo y lo que estamos en este momento determinando. ¿Por qué tenemos ahí? Tenemos 44.000 nuevos habitantes, 44.000 nuevos compradores, usuarios de renta en la misma área demográfica. ¿Y cómo funciona Sitio Miami? ¿Dónde vamos a meter, dónde se va a organizar ese crecimiento demográfico en Sitio Miami? Este es el mapa de Sitio Miami, donde estamos los 450.000 personas hoy o más, porque no tenemos exactamente la data. Entonces, ¿dónde se va a reorganizar estas personas? Este crecimiento demográfico. Definitivamente en el Gran Downtown. Definitivamente en el Gran Downtown, que es esta área que ven aquí un poco más morada, ¿correcto? Que es la que tiene la densidad donde por un acre puedes hacer 500 unidades o 1.000 unidades o 200 unidades y en los corredores urbanísticos. Esta es la zonificación de la construcción. La densidad definitivamente irá en el Gran Downtown de Miami. Brickell, Downtown, Edgewater. Y muy pocos corredores urbanísticos como la Flagler, como la Calle 8, como la Coral Way, porque casa no reemplaza casa. O sea, casa no nos da más densidad. En una casa se reemplazará por la misma casa, no te genera más disponibilidad. Vemos a un Sitio Miami hablando ya de la permisología de los short-term rental. Este gráfico sale de la alcaldía de Miami, donde ellos ya saben que se viene el traditional condo, se viene short-term rental, se vienen los condos hotel, se vienen los brand residents. El alcalde de Miami, los gobiernos están trabajando muy de mano con los desarrolladores para apoyarlos en esos nuevos productos que se están generando. Yendo ya más específicos al Gran Downtown, aquí vemos la densidad urbanística y definitivamente vemos que estas 44.000 personas, en su mayoría, o 80.000 personas, serán relocalizadas, se llegarán al gran urbe, que es el downtown de Miami, incluyendo Brickell y Edgewater, donde tenemos la mayor densidad. Ahora, para hablar también de demográfica de este gran downtown, de esos 450.000 personas que tenemos hoy en Sitio Miami, el gran downtown tenemos alrededor de 100.000. Es decir, 100.000 personas, casi el 20% de la población de Sitio Miami, vive en el gran downtown, siendo Brickell el protagonista con 40.000 personas aproximadamente. Luego tenemos a Downtown con 30.000 personas, Edgewater con 20.000 personas, Wynwood con 15.000 personas. Esos son números redondeados aproximados para el 2022, donde la data les recomiendo buscar al Miami Development Authority, World Population Review, Investing, Fundamental, de un amigo que se llama Gustavo Cano, para que lo sigan. Es un economista increíble. Y plataformas hoy de inteligencia artificial, que hay bastantes, y una presentación de Habitat Group, del Habitat Group, nuestra compañía, que Judy de la VP de Habitat Group a nivel de marketing, que hace unas presentaciones espectaculares. Entonces, esto es lo que quería compartirles yo del tema de demanda, a nivel de demanda. Es decir, tenemos la demanda garantizada, tenemos una demanda garantizada. Ahora